Mira mi mano, el guante está súper limpio. Ahí lo tienes. ¿Viste el agua limpia? Después de ver cómo se mueve el sedimento, mira. En lo más profundo de los pulmones del mundo, la selva amazónica, está ocurriendo un desastre de una magnitud sin precedente. Los responsables están decididos a mantenerlo en secreto. Poco ha cambiado para los habitantes de la Amazonía ecuatoriana en los últimos siglos. Las tribus indígenas viven de la misma manera que sus antepasados, en armonía con la naturaleza. La selva provee todo lo que uno podría necesitar: agua, comida y refugio. Sin embargo, a principios de los años 60, el desarrollo llegó a sus puertas. Además de estar llena de vida silvestre, la Amazonia también era rica en petróleo. Esto llamó la atención de una de las compañías petroleras más grandes del mundo, Texaco. En las siguientes 3 décadas, la que alguna vez fue una selva virgen se transformó en lo que se ha descrito como uno de los sitios industriales más contaminados del mundo, el Chernóbil de la Amazonia. Los desechos de petróleo han contaminado todo, desde la tierra hasta el agua y el aire. Hasta el día de hoy, las tribus que viven en la zona están condenadas a comer, beber y respirar el veneno que dejó Texaco. Durante 18 años, las comunidades afectadas lucharon contra la gigante petrolera en una feroz batalla legal que terminó de una manera diferente a lo que uno esperaría. La historia comenzó en 1964, cuando empezaron las primeras operaciones de exploración petrolera en el noreste de Ecuador. Para ese entonces, el consumo de petróleo de Estados Unidos superaba ampliamente la producción nacional, y los estadounidenses tuvieron que buscar en el extranjero. La compañía petrolera estadounidense Texaco organizó la exploración, lo que resultó en el hallazgo de petróleo en 1967. La producción a gran escala comenzó 5 años después. A cambio de otorgar la concesión, el gobierno de Ecuador recibió una participación del 25% en el consorcio. Con el paso de los años, las participaciones aumentaron, pero las operaciones eran manejadas exclusivamente por el personal de Texaco. Fundada en 1902, Texaco fue una de las llamadas 7 hermanas, empresas que dominaron la industria petrolera mundial en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Tenían una experiencia tremenda en el negocio y en la tecnología de producción de petróleo. Además, Texaco fue una de las pioneras en crear tecnologías avanzadas de protección ambiental, como lo exigían las estrictas normas de control de la contaminación en los Estados Unidos de América. La perforación para extraer petróleo era imposible sin seguir el procedimiento para proteger adecuadamente el medio ambiente. Al perforar un pozo petrolero en los Estados Unidos, los ingenieros cavaban una fosa temporal en el suelo para almacenar los desechos de petróleo. Las fosas se revestían con una lona industrial especial impermeable para asegurar que ningún desecho se filtrara al suelo. También había una estación de separación donde el petróleo crudo se refinaba para separar los residuos tóxicos, también conocidos como agua de producción. Esto se bombeaba de regreso a las cavidades subterráneas de donde originalmente se había extraído el petróleo. Cuando se completaba la perforación, se retiraban el pozo y la estación de separación. Se vaciaban las fosas temporales y los lodos de petróleo se desechaban en contenedores especiales. Luego, la fosa se rellenaba con tierra y el lugar volvía a su estado original. No fue así en Ecuador. En cambio, la administración de Texaco estimó que la reinyección de agua de producción y la remoción de desechos de petróleo de las fosas temporales eran gastos innecesarios, ¿no? Así que, en lugar de bombear el agua de producción de regreso al subsuelo, decidieron drenarla directamente a los ríos y arroyos cercanos. Lodos de petróleo se vertieron en fosas temporales sin lonas protectoras. Eso permitió que los desechos tóxicos se filtraran en el suelo y en los sistemas de agua subterránea que los habitantes locales usaban para beber. Durante muchos años de operaciones de perforación, las fosas temporales se transformaron en fosas permanentes. Instalaron tuberías de desbordamiento para transportar los lodos a ríos y arroyos. Además, los ingenieros de Texaco quemaron el gas natural tóxico durante la extracción de petróleo, liberando así enormes cantidades de dioxinas altamente venenosas en el aire. Durante los 28 años en que Texaco estuvo extrayendo petróleo en la zona, vertieron más de 18.5 mil millones de galones de agua de producción tóxica en la selva tropical.
Los desechos se derramaron en un área de 1.500 millas cuadradas, aproximadamente del tamaño del estado de Rhode Island. De hecho, nunca se desarrollaron planes para limpiar las fosas. La empresa mantuvo en secreto todos sus registros de incidentes ambientales en Ecuador, como fugas de petróleo y derrames de desechos. Las consecuencias del suelo, el agua subterránea y los cuerpos de aguas superficiales contaminados afectaron profundamente la vida de decenas de miles de residentes. Muchos niños sufren consecuencias. Dificultades para respirar, salpullidos. Aquí en este lugar de la primavera, algunas personas han muerto de cáncer. Por ejemplo, mi primer papá, mi mamá hace como 2 años murió de cáncer. Es que imagínese, uno tomando agua de los esteros. Los resultados del laboratorio mostraron que las muestras de suelo y agua cerca de los pozos petroleros de Tejaco contenían altas cantidades de hidrocarburos totales de petróleo, una mezcla altamente cancerígena de compuestos químicos que provienen del petróleo crudo. Las cantidades eran hasta 1000 veces mayores de lo permitido por la ley ecuatoriana e incluso 10.000 veces mayores que los límites establecidos por la ley estadounidense. El ganado moría debido a que bebía de ríos y arroyos contaminados. La pesca se volvió imposible porque las toxinas en los cuerpos de agua mataron a todos los peces. En la región que florecía con biodiversidad, la contaminación diezmó la vida silvestre. Los más afectados fueron las personas que vivían en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza. La exposición a grandes cantidades de TPH les causó daños en los órganos internos, problemas respiratorios, envenenamiento de la sangre, irritación en el estómago y la piel, y defectos de nacimiento. Además, varios estudios científicos han reportado tasas más altas de cáncer, leucemia infantil y abortos espontáneos en estas provincias, mucho más altas que en otras partes de Ecuador. Por el afán de obtener ganancias, Texaco generó uno de los peores desastres ambientales de la historia reciente. Sus ahorros se estimaron en poco más de $3 por barril. En 1992, la concesión de Texaco para las operaciones de perforación petrolera en Ecuador terminó, dejando a Petroecuador, propiedad del gobierno, como único dueño del negocio. Desafortunadamente, los desechos que dejaron siguieron matando a la gente. Para acabar con su sufrimiento, al año siguiente, 30.000 habitantes locales se organizaron en el Frente de Defensa de la Amazonía, o FDA. El grupo trabajó con el abogado estadounidense Stephen Donziger para presentar una demanda colectiva contra Texaco en Estados Unidos. La FDA exigió que la empresa reparara el daño que causó al medio ambiente y compensara económicamente a las comunidades afectadas. Sin embargo, también querían asegurarse de que el mundo se enterara de la tragedia. Así, en 1993, Donziger y el equipo legal de la FDA presentaron una demanda colectiva contra Texaco en el Tribunal Federal de Nueva York. Para la gente de la Amazonía ecuatoriana, obtener justicia era una cuestión de vida o muerte. Pero lo mismo era cierto para Texaco. Si la FDA hubiera ganado el juicio, habría sido un precedente para otros casos en todo el mundo donde la compañía petrolera había sido acusada de destruir el medio ambiente. En cambio, comenzó una batalla entre David y Goliat, a menudo fuera de los límites del sistema legal. Mientras los activistas de la FDA reunían montones de pruebas que mostraban la magnitud del crimen cometido en la selva amazónica, la gerencia de Texaco desarrolló una estrategia diferente. Organizaron una campaña de cabildeo para trasladar el juicio de Estados Unidos a Ecuador, ya que se esperaba que ganar en el extranjero fuera mucho más fácil que enfrentarse a un jurado estadounidense. Los abogados y expertos de Texaco presentaron 14 declaraciones juradas elogiando a los jueces y la imparcialidad de los tribunales ecuatorianos. Afirmaron que el caso pertenecía a Ecuador. En octubre de 2000, Texaco fue adquirida por otro gigante petrolero, Chevron. La nueva administración admitió que Texaco vertió agua de producción en los ríos amazónicos, pero paradójicamente siguió defendiendo que limpiar la zona no era su responsabilidad. Los abogados de Chevron afirmaron que la empresa ya había hecho su parte para reparar el daño y que el resto de la responsabilidad recaía en el gobierno ecuatoriano. Sin embargo, la campaña de limpieza de $40 millones de la empresa no fue más que un tratamiento cosmético. En realidad, solo se hicieron responsables de un pequeño número de fosas, y estas simplemente fueron cubiertas con tierra sin retirar el lodo petrolero tóxico. Mientras los trabajadores de Chevron ocultaban las huellas de su fechoría, sus abogados y cabilderos continuaban haciendo campaña
para trasladar el juicio a Ecuador. Finalmente, después de años de cabildeo, el dinero invertido dio frutos. En 2002, el Tribunal Federal de Nueva York aprobó la transferencia del juicio a Ecuador. Chevron prometió acatar todas las decisiones de sus tribunales, pero la compañía petrolera se llevó una sorpresa. El tribunal ecuatoriano fue realmente justo e imparcial, condujo el proceso meticulosamente y tomó en cuenta los intereses de ambas partes. Los registros del juicio sumaban 220.000 páginas, pero la evidencia crucial fueron 54 inspecciones supervisadas por el tribunal a los antiguos pozos petroleros de Tejaco. Fue durante estas inspecciones que se encontró una cantidad impactante de TPH en el agua y el suelo. Antes de esto, los ingenieros de Chevron inspeccionaron en secreto los pozos petroleros para encontrar áreas en el suelo con la menor cantidad posible de TPH. Buen trabajo, Dave. Una tarea sencilla. ¿Quién eligió el lugar, René? ¿Quién eligió el lugar, René? Sin embargo, la contaminación era tan extensa que no pudieron encontrar muestras limpias para presentar como evidencia de la limpieza de Chevron. Han pasado 18 años desde que se presentó la demanda original y 9 años después de que el juicio se trasladó a Ecuador, el tribunal finalmente llegó a un veredicto. Se declaró culpable a Chevron de contaminar 2 millones de acres de la selva amazónica. El tribunal les ordenó pagar $18 mil millones para la remediación del medio ambiente, la restauración de la ecología y para compensar a las 5 comunidades indígenas afectadas. La mitad de la suma era la multa por la negativa de Chevron a disculparse públicamente. Sin embargo, después de que un tribunal de apelaciones dictaminó que no había base legal para sancionar a Chevron por no disculparse, la multa se redujo a $9.5 mil millones. El veredicto fue el final de una larga lucha por responsabilizar a la imprudente compañía petrolera. Se logró la justicia, sin embargo, Chevron no lo veía de esa manera. Para gran consternación del público, Chevron se negó a pagar multa alguna. En cambio, respondieron al veredicto con una feroz campaña para evitar que se hiciera cumplir. Con la intención de desestimar la validez del fallo del tribunal ecuatoriano, presentaron una contrademanda en el Tribunal Federal de Estados Unidos y en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. La contrademanda se basó en el testimonio de un ex juez ecuatoriano, Alberto Guerra, quien afirmó que las tribus locales le ofrecieron dinero para redactar en secreto el fallo del tribunal ecuatoriano. En 2014, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nueva York dictaminó que el veredicto ecuatoriano fue producto de fraude y crimen organizado y, por lo tanto, no era ejecutable. Esto liberó a Chevron de la responsabilidad por los daños que causó en Ecuador, y el Tribunal de La Haya dictó el mismo veredicto ordenando al gobierno ecuatoriano pagar $112 millones a Chevron. Los dos veredictos significaron que no había manera de hacer cumplir la sentencia ecuatoriana. El abogado de la FDA, Stephen Donziger, finalmente fue puesto bajo arresto domiciliario por negarse a proporcionar a la corte su computadora personal, teléfono y todos los documentos relacionados con la demanda. Parece que la víctima se ha convertido en el culpable. Un año después del veredicto del Tribunal Federal, el testigo clave en el caso, Alberto Guerra, se retractó de la mayor parte de su testimonio. Esto sucedió después de que activistas de la FDA descubrieran una serie de contratos que había firmado con Chevron por varios beneficios valorados en al menos $326 mil. Sin embargo, el veredicto del Tribunal Federal basado en su testimonio siguió en vigor. Chevron prometió públicamente que vamos a luchar contra esto hasta que el infierno se congele y luego seguiremos peleando sobre el hielo. Y quedó claro para las tribus indígenas que había poca esperanza de victoria. Chevron nunca pagó ni un centavo de compensación, ni ha hecho nada para reparar el daño que causó. En cambio, retiraron todos sus activos de Ecuador y se fueron del país para siempre. En su lugar, la sentencia recayó sobre las tribus indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Están condenados a beber, comer y respirar desechos tóxicos por el resto de sus vidas. Me gustaría agradecer a Chris Denan por compartir material de Ecuador, Poisoned Rainforest, para ser usado en el episodio de hoy. Hay un enlace al documental completo en la descripción. Mira este episodio a continuación si te pareció interesante este video. Por favor, dale like y deja un comentario si quieres apoyar al canal.